Es un gusto para mí y para la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Como siempre les digo, muchas gracias al Instituto Nacional de la Salud por permitirnos este espacio para poder trabajar pues en educar un poco más en salud mental. Pero esta tarde tenemos uno de los temas más apasionantes de la psiquiatría, que verdaderamente creo que todos los que trabajamos en el ambiente médico o paramédico sí hemos visto o hemos escuchado que la gente dice está de moda el trastorno bipolar, o por ejemplo alguien que le varía un poquito el ánimo y ya le dicen estás un poco bipolar. Hoy vamos a aclarar algunas situaciones que tienen que ver con este trastorno, precisamente porque no es una situación al azar ni algo que debemos tomar de la manera ligera. Quiero empezar diciendo que el trastorno bipolar es una enfermedad mental grave, que tiene un curso básico, como vieron en la imagen que puse al inicio, que tiene dos polos, que también hay episodios mixtos que vamos a ir viendo, que es recurrente, que se caracteriza por un ánimo fluctuante. Y voy a mencionar un poquito lo que es términos como manía, hipomanía y depresión. Quiero decirles que las variaciones en el ánimo, todos tenemos variaciones en el ánimo, pero cuando se pasan de cierto umbral, pasan a ser síntomas de algo. Y por eso esta tarde vamos a hablar de esos síntomas que vamos a presentar o que vamos a ir clasificando. La psiquiatría es una ciencia que creo que a diferencia de las demás áreas, nosotros ocupamos clasificaciones internacionales y ustedes habrán oído lo del CIE-10 con su clasificación y el DSM-5 en la actualidad, con los cuales nosotros tratamos de agrupar los síntomas y clasificar para un mejor tratamiento. Sabemos que el trastorno bipolar tiene una alta morbimortalidad si no es tratada. Dice Edward Vieta, que es uno de los referentes mundiales sobre la enfermedad bipolar, que la misma enfermedad es lo más grave, no es el hecho de no solo tratar, es que si la enfermedad en sí puede ser muy grave si no es tratada. Hablaremos un poquito del estigma, más no se diga el estigma en psiquiatría, pues se nos asocia hasta a nosotros, a los psiquiatras inclusive, porque nos asocian a la psiquiatría directamente con la locura, y vamos a ver precisamente que en este tema de la bipolaridad hay como mucha resistencia, y en general en los temas de depresión a nadie le gusta contar quién ha padecido. La gente, nosotros lo vamos descubriendo poco a poco preguntando quién de la familia ha estado como muy encerrado, desapareció y se quedó encerradito, o está usando mucho alcohol, juegos patológicos. Entonces vamos a ir viendo todo esto porque también el estigma influye mucho en que la gente no busque ayuda. Quiero decirlo que la enfermedad bipolar es una enfermedad del cerebro, con evidencia científica de deterioro de la plasticidad y de la resiliencia neuronal. Pero esto es lo que tenemos en el último tiempo. Verdaderamente tenemos que ser como claros que la situación, cuando hablamos del trastorno bipolar, esto no empezó hace poco y no es que se puso de moda ahorita. Estamos hablando que allá por 1913 teníamos ya la descripción de Emil Kraepelin que hablaba de dos situaciones. Se hablaba en este momento de la famosa demencia precoz, que apareció el término de maníaco depresivo, pero aparece por ahí otro científico, ¿verdad? Que era Alois Alzheimer, y comienza a hablarse de la enfermedad de Alzheimer. Aunque se describió la parte maníaco-depresiva con un exhaustivo estudio de la depresión y una pequeña porción del estado maníaco, fíjense que esta aproximación se acepta, pero aparecen en los otros términos y se le dan énfasis a investigar lo otro y queda por ahí el término maníaco-depresivo. Esta aproximación acerca de la enfermedad mental fue totalmente aceptada y conllevó que la teoría prevaleciera hasta cerca ya de 1930. Para este periodo van a ver que comienzan a aparecer las clasificaciones, allá por 1960 se comienza a aparecer y aparece el famoso litio, que creo que todos en algún momento los que estudiamos medicina hemos visto que
se nos dan las clases de psiquiatría y se habla de litio y medio mundo no lo conoce mucho, le tiene miedo, pero es un excelente fármaco que vino a cambiar el manejo pues, en la enfermedad afectiva bipolar. Allá por 1960, en la primera edición pues, del DSM, se propuso una diferenciación entre el trastorno depresivo mayor y la enfermedad maníaco-depresiva. Fíjense que aquí ya estábamos haciendo estos cambios importantes. Y en este periodo aparece nuevamente otra situación que le quita como el foco y el entusiasmo de la investigación. Aparece por primera vez este fármaco que servía para las alucinaciones, que era la clorpromazina. Y se lleva toda la atención y se comienza a tratar más a los estados psicóticos. En 1970 vienen dos autores que son Pierre y Douglas, que discriminaron el trastorno bipolar en tipo 1 y tipo 2. Y este fue un evento importante para la evolución del espectro bipolar. Si nos vamos siempre en la historia de esto, vemos que ya llegamos por ahí por los 80s, donde aparece la fiebre de todos los... Decía, por ejemplo, un libro Más Platón y menos prosa, que aparece este uso de los IRS, y comenzamos a tener como más cuadros afectivos tratados de la forma con los antidepresivos, y vemos que comienzan a aparecer un montón de pacientes que presentaban alteraciones de tipo mánicas o hipománicas porque habían girado por el uso de algunos medicamentos. Así, vuelve y aparece también, allá por la época de 1990, la investigación de los moduladores del ánimo, donde aparece el uso del divalproato, que cambia también la historia, y ahí se comienza a investigar un poco más del afectivo bipolar. Fíjense que la enfermedad bipolar, también conocida como trastorno afectivo bipolar, o antes como el maníaco depresivo, sabemos que ha existido y persistido a lo largo del tiempo, y precisamente no se le daba la importancia que se ha dado en los últimos tiempos, en donde se ha investigado más. Se sabe, y ya para la clasificación del DSM-4, yo pues ya estudio para la época donde ya estamos evaluando en el DSM-3R, 4, el 4 revisado y el 5 actual, donde comenzamos a evaluar y ver que esta no es solo un proceso de depresión y variación del ánimo. Hay cambios estructurales en nuestro paciente, donde precisamente podemos evaluar y observar que hay deterioro en nivel cerebral. Entonces, tenemos que aprender a ver que nosotros tenemos, cuando hablamos del ánimo, hablamos, por ejemplo, del ánimo normal como eutimia, como ustedes lo pueden ver en esta zona, donde vamos a hablar de depresión, que es bajar de la eutimia, esa es una depresión severa en la que vemos. Podemos ver que arribita vamos a hablar de una manía. Hay otro término que se llama hipomanía, que es un poquito menos que la manía, y tenemos pacientes que nos hacen episodios mixtos que giran de depresión a manía. Entonces, la clasificación del trastorno bipolar nos habla que existe el trastorno bipolar tipo 1, que tiene que presentar un episodio de manía, que lo van a ver señalado acá, donde vamos a presentar también un episodio depresivo, y en algunos pueden no estar en el episodio depresivo. El tipo 2 presenta hipomanía, que ya vamos a definir qué es, con un episodio depresivo mayor. Es decir, nos elevamos un poco y luego caemos, como vemos en el siguiente gráfico, que lo vemos de esta manera, y tenemos que se va haciendo más frecuente los episodios depresivos y son un cuadro bastante grave y con complicaciones severas. El otro cuadro es el trastorno ciclotímico, el que tiene hipomanía con síntomas depresivos que pueden ser leves y que tienen que tener más de 2 años. Generalmente estos debutan durante la adolescencia del individuo o de la adultez joven. Y también hablamos del espectro de la bipolaridad, porque no podemos definir en algún momento en dónde está, y esto amplía la cantidad de pacientes. Déjenme decirles que también hay otro grupo de patologías que también se clasifican como las no especificadas, que no están clasificadas específicamente,
y también podemos hablar de un poquito de la patología dual. Hace poco pues tuvieron el webinar de adicciones, pues precisamente muchos de nuestros pacientes bipolares tienden a tener esa patología dual con conductas adictivas. ¿Cuáles son las características? Cuando yo hablo de un episodio mánico, vamos a verlo acá. El episodio maníaco o mánico, la manía, que es un humor anormalmente elevado, expansivo, muy irritable, más con otros 3 o 4 síntomas nos va a dar el diagnóstico. ¿Como cuáles? Que no hay necesidad de dormir, el paciente no duerme, el paciente está con un nivel de energía excesivo. Vamos a notar que el paciente prácticamente anda que puede hacerlo todo, que tiene la inteligencia de todo y que se siente Superman, y pueden haber síntomas psicóticos. Luego va el episodio depresivo mayor, como ustedes lo pueden ver. El episodio depresivo mayor, que es un humor deprimido o pérdida de interés unido a otros 4 síntomas, donde vemos que el paciente está con pérdida del interés en todo, no se levanta, se ha descuidado y hay inclusive ideación suicida. Lo vamos a describir específicamente. El episodio hipománico, como les mencionaba, que es una hipomanía, es un humor elevado, expansivo o irritable menos grave y con una duración más corta que la manía y más otros 3 o 4 síntomas. Y el episodio mixto, que déjenme decirles, cumple los criterios para el episodio maníaco y para el episodio depresivo mayor, como lo podemos ver en este, y van a ver que precisamente este pareciera que es raro, ¿no? Es bastante frecuente y también lo vemos y se clasifica como un episodio mixto. Entonces, hemos hablado del tipo 1, del 2, del espectro bipolar y de la ciclotimia. Para hablar específicamente de la epidemiología del trastorno bipolar, vamos a decir que independientemente de la nacionalidad, origen étnico o situación económica, la prevalencia anda en el 1 o 4% de la población mundial. Fíjense que antes, hasta los 90, se decía que andaba del 0.5%. Todavía cuando yo salgo a mi práctica privada se decía que llegaba un paciente al mes y verdaderamente no, era el desconocimiento. A partir de los estudios de Calabrese, allá por los 90, se aumenta y se comienza a ver la prevalencia y luego comienza a estudiarse un poco más y se nota que muchos de nuestros pacientes con este diagnóstico, su primer contacto, y déjenme decirles que esto detuvo mucho el proceso terapéutico, como siempre en psiquiatría, por el mismo tema del estigma, el primer contacto lo tienen con el psicólogo porque es menos grave ir al psicólogo que ir al psiquiatra, y muchas veces por ahí pasan cambiando de psicólogo o de médico general o del internista, y en este grupo tiene mucho que ver el neurólogo, que porque la gente prefiere más ir al neurólogo que visitar al psiquiatra, se atrasa el diagnóstico y el diagnóstico se puede tardar en realizarse entre 10 y 13 años en América Latina, según todas las encuestas del ISBD para Latinoamérica. Existe, por ejemplo, un instituto internacional de trastorno bipolar, que es el que hace muchos estudios en esto, y también tenemos que notar que la edad donde debuta el trastorno bipolar generalmente es entre los 18 y los 23 años. Y déjenme decirles, en esa edad, generalmente la gente no quiere consultar más que solamente ir a psicoterapia, o pues no hacen nada, esperan que les pase, o tratan de hacer algo por ellos mismos y caen en el consumo. Ahora, no solo de los 18 a los 23 años puede debutar el paciente bipolar. También hay otra etapa donde tengo que mencionar que aparece que es a los 65 años puede haber un grupo arriba de esto, por lo cual los geriatras también ven un poco de esta situación. No es esta una patología solo de adultos, también existen niños. Y con el tema de niños, tengo que decirles que se confundió por un periodo bastante
prolongado, vamos a decir, se estuvo poniendo este diagnóstico, y este diagnóstico solo debe de ser puesto por el especialista. ¿Quién es el especialista en eso? Pues el psiquiatra infantil. Sabemos que los niños con trastorno bipolar verdaderamente van a tener un chance de tener un bipolar tipo 1, que va a andar ahí por un 10%, y por ahí por un 14%, más si son niñas, y va a pasar a un bipolar 2. Pero este es un tema que puede ser solo una conferencia, porque es en psiquiatría infantil. Importante el género. El trastorno bipolar tipo 1, como lo hemos descrito, va a ser más en hombres que mujeres. No, es igual en hombres y mujeres. El trastorno bipolar tipo 2 se ha asociado que es más en mujeres, pero en este momento sabemos que en psiquiatría hay mucha patología como la depresión, que se ve que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres consultamos más, o porque hay una relación neurohormonal que nos predispone a tener síntomas emocionales. La prevalencia, sabemos que también de los trastornos bipolares va a estar asociada a mayor riesgo de patologías cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. ¿Y cómo va a estar esta relación? Generalmente vemos que los cambios de clima afectan mucho a nuestro paciente con patología depresiva o bipolaridad. Sabemos que el ser humano es, pues, ha sido un animal prácticamente en la evolución, que dividió su día de acuerdo a la energía. Se apagaba la energía solar y él descansaba. Y en el día es el día de productividad. Cuando el individuo no duerme, como en esta patología, se alteran las relaciones, por ejemplo, tipo endocrinas, y vamos a tener situaciones donde el individuo va a aumentar de peso, hay mayor riesgo cardiovascular, y en la actualidad que existe tanta, bueno, cambiamos la luz del día, hoy hay energía eléctrica y nos acostamos en la hora que queramos, los mismos medios por donde nos estamos comunicando dan una luz que nos va evitando que descansemos en la noche. Sabemos que todo esto va a impactar y va a generar que el individuo no reposa adecuadamente y no se logre una homeostasis. Todo esto aumenta que el cortisol, y esto a la larga aumenta lo que es el GABA, perdón, el glutamato. También tengo que decir que dentro de este trastorno, el suicidio con el intento va a andar entre el 25 y el 50% de los casos, generalmente en el tipo 2, y los consumados van a ser del 6 al 7%. Para la Organización Mundial de la Salud, es la sexta causa de discapacidad entre personas de 15 a 44 años, y sabemos que el paciente que no cumple con su tratamiento adecuado va a afectar negativamente la calidad de vida y va, por supuesto, a afectar la funcionalidad laboral, social y obviamente familiar. Es tan importante saber por qué nos da esto. Hay dos situaciones. Si ustedes ven acá arriba, el factor de riesgo genético es sumamente importante. Cuando hablamos de riesgo genético, sabemos que, por ejemplo, hay un chance de, cuando es por herencia, de un 10 a un 13% de la herencia de presentarlo, pero también hay factores externos, como por ejemplo, a ver, una madre que está fumando, que está teniendo consumos. Vamos a tener un niño que ha sido víctima de mucho abuso, de trauma en la infancia. Tanto los eventos traumáticos de la infancia van a generar cambios epigenéticos que vamos a terminar con un paciente que puede tener eventos depresivos, eventos traumáticos como un trastorno de estrés postraumático, y ya no se diga la patología bipolar. Las mujeres que durante el embarazo sufren infecciones virales, por ejemplo, tenemos ahorita pues la influenza, hay que cuidarnos mucho en este periodo. También tenemos cuando es la prematurez, abajo de las 37 semanas, y el consumo de cocaína y de marihuana. ¿Por qué todo esto? Porque todo lo que impacta a este individuo que se está formando va a terminar teniendo cambios en lo que va a ser ese proceso de crecimiento y de desarrollo genético del individuo.
Vamos a ver. ¿Por qué hablar de esto? Fíjense qué interesante. Hay un doctor, que es el doctor Ross, hizo unos estudios con unas ratitas y precisamente demostró, tenía dos ratitas a una, tenía sus ratoncitos y estuvo dándoles pues la lactancia, vamos a decir ahí, les estuvo dando leche, los estuvo cuidando y apapachando, y a otra que la tuvieron afuera y dejaron a los ratones. ¿Qué es lo que pasó con esto? Fíjense que los que tuvieron el cuidado o el apego, vamos a decir, que se mantuvo la madre ahí, tuvieron menos riesgo a la hora que se estresaron a estas ratas posteriormente. ¿Por qué? Porque estos a nivel talámico tuvieron, sí, como ciertos receptores para manejar mejor lo que era el cortisol. Pero ¿qué pasó con los otros? Tuvieron menos receptores y a medida vieron que se estresaban de diferente manera, reaccionaron con menor capacidad y estuvieron mucho más irritables, y esto habla de alteraciones en lo que tiene que ver con la plasticidad. Fíjense que es tan importante cuando hablamos de este proceso, porque no solamente es la teoría de que solo es por herencia, también tenemos y se ha descubierto otros procesos como son la inflamación y la relación con la depresión. Si ustedes recuerdan, en ciertas pláticas se ha hecho bien claro la relación entre depresión e inflamación. ¿Cómo se hizo eso? Hubo estudios donde, por ejemplo, se utilizó tamoxifeno y se observó que las pacientes presentaban inflamación y el síntoma que luego apareció fue la depresión. Se les hicieron marcadores de interleucinas y aparecieron elevados. Entonces se decidió ver qué estaba pasando. Se vio que este síntoma de la depresión, como la manía que podríamos ver en algunos de nuestros pacientes, solo era el síntoma de toda esa cascada. ¿Cómo se relacionó esto? Hay una relación intestino-cerebro. Fíjense que esto es bien importante porque hoy se habla mucho de la macrobiota y de la microbiota. Esta microbiota, que son los bichos buenos y malos que están en el intestino, son los que hacen que entre los nutrientes y que no pasen las bacterias. Pero algunas veces pasan, algunas bacterias, no llega a ser un proceso infeccioso que nos genere todo, pero sí activan a lo que ustedes ven en esta lámina, que es la actividad de la indolamina dioxigenasa, que a su vez incrementa la degradación del triptofano. ¿Por qué es tan importante esto que estoy explicando, que solo es una de las teorías nuevas? Que el triptófano es el precursor de la serotonina, y las teorías actuales nos dicen que la depresión tiene mucho que ver con niveles bajos de serotonina y de dopamina. ¿Por qué es importante todo esto? Porque sabemos que en la actualidad hay abordajes farmacológicos que pueden darnos o llevarnos a mejorar estos estados inflamatorios, porque al final, si esto se da, este triptófano que no se fue por un buen lado, vamos a decir que se degradó, va a generar inflamación y va a aumentar el glutamato y va a generar consecuencias a nivel del sistema nervioso. Entonces, vamos a hablar de neuroinflamación, que a la larga va a terminar generando alteraciones en la glía, va a haber efectos o vamos a tener complicaciones que ya expliqué, que pueden ser neuroendócrinas como la obesidad, y si tiene mucho estrés crónico, pues vamos a tener complicaciones a nivel de esta estructura. ¿Por qué es tan importante hablar de esto en bipolaridad? Porque así como en las enfermedades en general, en psiquiatría, este tipo de enfermedad tiene una teoría de neuroprogresión, donde muchas veces a esta persona que tiene familiares o hay antecedentes o vemos que hay cierta predisposición, vamos a hablar de la fase 1, que es la fase prodrómica o prodinámica, que habla de que se pueden dar nutracéuticos. Esta es una teoría bastante nueva donde se ocupa, por ejemplo, el famoso omega 3. Ven ustedes la gráfica hacia abajo, o sea, esta parte de acá, cómo se va, por ejemplo, en la fase 2, en un primer episodio que requiere tratamiento, y esto quiero que quede como claro, si hay alguien que tiene parientes o hay un paciente que está debutando con esto y recibe un tratamiento adecuado y lo mantiene, verdaderamente vamos a detener la siguiente fase, que es la 3 y la 4, donde ven ustedes
cómo hay un cambio directamente y nos obliga a tratar con diferentes fármacos. Entonces, para hablar específicamente, ya hablamos un poquito del tema en general ahí con la parte del origen. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar, por ejemplo, de la depresión bipolar. Existe la depresión unipolar, que es la que nos enseñan en pregrado, cómo está el ánimo decaído, no hay disfrute, pero cuando hablamos de la depresión bipolar tenemos que saber que es de inicio precoz, que esta tiene mayor riesgo en el posparto y que esta sí tiene antecedentes familiares, que como les decía, hay que saber preguntar. Hay que preguntar, ¿ha habido un suicidio en la familia? ¿Alguien ha estado ingresado? En nuestro medio casi nadie nos puede dar muy bien los datos. La depresión bipolar, acuérdense de esto, siempre tiene más tiempo de sueño, pasa más tiempo acostado, tiene más sobrealimentación, tiene más ansiedad comórbida, el paciente presenta mucho ataque de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, hay más retraso motor, lentitud durante los episodios, se ve como muy lento, el pensamiento está muy lento y pueden haber síntomas psicóticos y pensamiento suicida, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos, para hablar ya de ciertos síntomas específicos, tenemos ya la hipomanía y tenemos a la manía. Cuando hablamos de la hipomanía, estamos hablando del ánimo elevado, expansivo o irritable, con un aumento anormal de la actividad. En esto influye mucho la actividad, cómo está la energía. La duración generalmente son 4 días, pero se nota, lo ve, observan terceros cómo está funcionando un poco más. El paciente se ve como que agarró energía por un momento, pero no es excesivamente elevado. Pero también tenemos el otro lado, que es un poquito ya con mucha mayor energía, donde el paciente se siente grandioso. Yo lo puedo todo, soy lo máximo, soy Superman, y de realidad mi cerebro no para. Vemos que no hay necesidad de dormir. Aquí no es insomnio. El individuo no duerme y pasa haciendo actividades. Y aquí tenemos que tener cuidado, que mucha gente dice está en su periodo de productividad. Sí, pero no es normal pasar una semana que no durmió y verdaderamente totalmente acelerado. Puede tener múltiples ideas, como es una taquipsiquia, vamos a tener lo que piensa y piensa y piensa y no para, son múltiples ideas, enfocado en un solo detalle, productividad excesiva, y como van a ver, múltiples de aquí se meten muchas cosas para estar haciendo. A la vez, lo vamos a ver por momentos muy impulsivos, muy irritables y con mucha distractibilidad. ¿Qué hace esto? Cambia el funcionamiento del individuo. Como les decía, en el hipománico generalmente lo observan los terceros, pero en este definitivamente lo nota cualquiera que no está. Para hacer el diagnóstico de esto hay que excluir las sustancias y en el episodio mánico va a haber síntomas psicóticos. En el hipománico puede ser sin síntomas psicóticos. Entonces, vamos a ver que en todo paciente con depresión, como la describí previamente, nosotros tenemos que indagar. Todos los que están en primer nivel de atención, cuando ven un paciente con depresión, por favor, indaguen sobre los síntomas de manía o hipomanía. ¿Ha tenido momentos donde usted se ha sentido más con energía? Hay momentos donde hay mucha más productividad o cómo hemos estado. Y por supuesto, busquemos antecedentes familiares de suicidio o de la enfermedad bipolar o de un ingreso. Recomendado para todo esto, los psiquiatras pues usamos un montón de escalas y la que usamos más para buscar la parte de la manía o distinguir si es un episodio verdaderamente de este tipo es el MDQ, que precisamente nos habla y nos pregunta sobre cómo están los gastos, si han habido problemas de aumento en la sexualidad, por ejemplo, o nos hemos metido en problemas legales por impulsividad y agresividad. Sobre esto tenemos que hablar, que las comorbilidades en el trastorno afectivo bipolar generalmente andan entre el 50 y 70% con los pacientes que tienen, por ejemplo, muchos síntomas ansiosos. Mucho ojo con el paciente que llega con ansiedad y que solo le ponemos un antidepresivo y puede girar a presentar una alteración de su estado anímico.
Hay que decir que la otra comorbilidad más frecuente son el consumo de sustancias. Es decir, que el 56% de nuestros pacientes puede presentar alto consumo de, por ejemplo, se ha visto que el uso de marihuana o que lo han usado como para bajar estados ansiosos les termina disparando crisis. Entonces, esto nos viene a como causar una dificultad en el diagnóstico y nos empeora el pronóstico. Así que hay que tener como mucho cuidado en eso. Es importante también, dentro de los parámetros básicos que tenemos que tener, la historia. ¿Qué comorbilidades médicas tienen? El uso de medicamentos concomitantes, el perfil de efectos de los medicamentos utilizados previamente y el hábito del tabaco y del alcohol. ¿Por qué? Porque también tenemos fármacos que pueden disparar episodios mánicos, ya los vamos a hablar, y hay que hacer una evaluación. No olvidemos que aunque nosotros somos psiquiatras, todos tenemos que evaluar al paciente, por ejemplo, y hacer exámenes, pruebas como un hemograma, el perfil de glicemia. Recordemos que pueden tener cambios endocrinos, la TSH, que es muy importante evaluar cómo está la tiroides, de 3 T4 libre, y en mujeres pues también hay que evaluar si hay un embarazo, porque también tenemos que descartar. Importante sobre todo, elementos específicos para ver en primer nivel de atención. Tanto en el episodio depresivo como maníaco o hipomaníaco, los pacientes pueden tener una apariencia bastante normal, no se nota más que una depresión como tal, ¿verdad? Como llega el paciente, no se les nota mucho. Pero los pacientes deprimidos pueden mostrar disminución en el autocuido y se nota que no se ha arreglado, no se ha bañado y que casi lo llevan a la consulta. Pero el paciente con manía es vestirse llamativamente o en forma provocativa. Yo recuerdo hace unos años me llegó una paciente a la consulta que llega con un fustán de vestido, con esta ropa que es interior, bien arreglada, súper maquillada, expansiva, y precisamente andaba en un periodo maníaco. Pero todo esto, ese paciente se puede diagnosticar al solo verlo, pero el que más nos complica es el de la depresión. En muchos casos de manía, sabemos que el curso del pensamiento va a estar caracterizado por fuga de ideas y laxitud de asociaciones. El paciente habla de una cosa, de otra, y en los casos leves, el pensamiento puede ser circunstancial, por lo cual en esto la clínica es bien importante, es la evaluación. Pueden estar orientados con o sin alteración de memoria, y la concentración está frecuentemente afectada en las dos, depresión y manía. Tanto que uno de los síntomas que mencioné que podía haber era también la distractibilidad. Aquí les ponía cómo son los síntomas o los sentimientos en manía y en depresión. Vean, en manía es sentirme inusualmente excitado, exaltado, revitalizado. Y mucho ojo con esto. Hay mucha gente que dice, ay, sí, está súper feliz. No necesariamente. Recuerden que puede estar el paciente bastante psicótico, extremadamente irritable o muy enojado, metiéndose en dificultades legales y un sentido exagerado de su propia impotencia y poder de grandeza. Yo aquí soy quien dirige, o por ejemplo había alguien en el hospital psiquiátrico que nos regalaba 1 millón o 5 millones cada vez que nos veía porque tenía sentimientos, tristeza, melancolía, de estar deprimido, usualmente pues no disfruta las cosas, sentimientos de negatividad excesivo y desesperanza, y sentimientos excesivos de inutilidad y una culpa tremenda, desamparo y de sentirse abrumado. En el pensamiento, la sucesión rápida de los pensamientos y el pensamiento más acelerado de lo normal y la dificultad de concentrarse y la distractibilidad. Y los pensamientos en depresión disminuidos y la dificultad también para concentrarse, recordar y tomar decisiones. Conductas, y aquí es donde quiero que recordemos, esta patología tiene que ver con los lugares a nivel cerebral que regulan lo que es nuestra modulación afectiva. Y vean, la conducta en manía es energía y actividad aumentada con tendencia a hacer múltiples planes y múltiples proyectos, tendencia a hablar demasiado, con un discurso rápido, una verborrea, una necesidad de poco sueño, dormir menos o sueño totalmente alterado, y la tendencia a la actividad sexual aumentada.
Y vemos el lado depresivo totalmente lo opuesto. Energía disminuida, la fatiga, el sentirse desanimado y hablar menos de lo usual. Con un dormir demasiado todo el tiempo, como les decía, es de lo más, y los pensamientos suicidas. Mucho ojo con esta parte porque este es el grupo de mayor riesgo, que es generalmente la parte depresiva. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad bipolar o trastorno bipolar, sabemos que es una enfermedad del cerebro, donde van a haber alteraciones en los centros de la modulación de las emociones. ¿Dónde es eso? En la corteza orbitofrontal, en la amígdala cerebral, donde está el procesamiento de las emociones. ¿Y qué sucede si yo tengo esta patología y no tomo el tratamiento o no me trato y me voy deteriorando? Fíjense qué interesante. Esto genera cambios directamente en la guía y vamos a observar lo siguiente. Va a haber, por ejemplo, en manía, aumento de la actividad en esta parte de la corteza ventral prefrontal, de los lóbulos parietales, temporales y sistema límbico. Pero ¿qué sucede? Esto es en manía, que lo vamos a ver. Si ustedes ven del lado izquierdo mío, se ve en este funcional de un cerebro maníaco un excesivo de la actividad de esa cosa y en el depresivo muy poco funcionamiento. Pero el problema es que si esto no se regula, genera cambios directamente en donde hay alteraciones en la corteza prefrontal, en la corteza frontal, orbitofrontal, temporal, amígdala, inclusive en ganglios basales y tálamo. ¿Qué significa esto? Significa que a la larga nosotros vamos a presentar que van a haber alteraciones estructurales, es decir, que no podemos tomar a la ligera esto, que es solo, él quiere estar así, es una manipulación como algunas familias piensan. Que cuando tratamos a un paciente, déjenme contarles, por ejemplo, la experiencia. Yo traté hace como 15 años una jovencita que hoy tenía, en ese momento tenía ella 15, 16 años, hoy tiene como 31, pues ya se está casando, hizo su primer episodio con un episodio mánico directamente, se le dio tratamiento y ella entendió que debía tomar su medicina. Nunca más ha vuelto a tener un proceso de fluctuación y se ha mantenido muy estable. Ella sí está cumpliendo y hace nunca más una crisis. Viene la gente, déjenme decirles lo mismo, que en medicina, en mi área, que es mucho menos, vamos a decir, conocida, porque en pregrado recibimos las clases, vamos al internado, pasamos una rotación y nunca más lo volvemos a ver. Todo el mundo dice, ya está bien, quítate la medicina. Tenemos que tomar el medicamento para mantenernos estables. Así como la hipertensión, esta es una enfermedad que debe tomarse las medicinas porque es del cerebro principalmente. Entonces tenemos que decir que la clave en esto es el tratamiento que tiene que mantener el paciente. Tenemos diagnósticos diferenciales de causas médicas. Tenemos que descartar pacientes que tienen Parkinson, que debutan con un cuadro depresivo, algunos tipos de epilepsia, las demencias y la esclerosis múltiple. También los accidentes vasculares, neoplasias y las infecciones. Por ejemplo, tenemos cuadros infecciosos que pueden debutar y se confunden con cuadros maniformes, y tenemos los traumas de cráneo, específicamente en las zonas temporales donde a veces me dan episodios mágicos, más si son del lado derecho, entonces tenemos que descartar. Pero la exposición a sustancias o medicamentos, una de las causas esenciales, como yo lo mencionaba, había que descartar el consumo de sustancias, porque pueden hacer brotes que parecen una manía. Entonces hay que descartar también cuando alguien ha estado con uso de corticoides o esteroides en general, que por ejemplo yo lo veo mucho en el hospital general, que se están utilizando esteroides para bajar dolor en un dolor lumbar y la paciente me hace un cuadro con algún antecedente de predisposición. Lo más común que gira un cuadro mánico son los antidepresivos, los corticoides y las anfetaminas. Pero en psiquiatría también tenemos que descartar porque se parecen mucho a algunos cuadros. Siempre tenemos que ver que no todo lo que parece es verdad. Hay gente que llega a consulta y nos dice, soy bipolar, por ejemplo, casi siempre el que llega diciendo eso no lo es, porque la variabilidad del ánimo
pues tengo que decirle, no en todo va a ser, como lo expliqué, va a ser un trastorno bipolar. Igual el déficit de atención con hiperactividad, los cuadros de ansiedad, que la gente dice, no, yo solo tengo ansiedad y de base no mejora, y se le pone un antidepresivo y se pone peor, generalmente tenemos que descartar que ande por el espectro bipolar. La esquizofrenia, durante un periodo ya de los años de los 80, hubo un periodo enorme se hizo diagnósticos de cuadros psicóticos y se utilizaron muchos antipsicóticos y muchos pacientes bipolar psicótico quedó dentro de este grupo, pero hay que hacer el diagnóstico específicamente. Los trastornos esquizoafectivos, que también son los que más se parecen, que tenemos que ver que son específicos los criterios para pero el que más nos complica, vamos a decir que es la asociación y nos vuelve el cuadro más difícil del trastorno límite de personalidad, que sí puede cursar con bipolaridad, o el límite de personalidad que se confunde con bipolaridad. Entonces tenemos que recordar que esas son las causas diferenciales. Ahora, el suicidio es una de las situaciones que más nos preocupa a los psiquiatras, obviamente. Sabemos que pues, se da en un inicio más temprano en los cuadros tipo 2, en el sexo femenino, la polaridad depresiva totalmente, con mucha ansiedad y con el uso o consumo de sustancias. Los suicidios consumados pues se dan casi siempre en las personas que pues obviamente no están cumpliendo su tratamiento y antecedentes familiares de suicidio en primer grado y en el sexo masculino. Esta es una guía donde, por ejemplo, les ponía nosotros trabajamos con múltiples guías para tratar el trastorno bipolar. Esta es precisamente solo cómo se refiere al paciente. No se la puede decir específicamente, pero sí tenemos evaluaciones específicas y paso a paso cómo se maneja el cuadro. ¿Por qué volvemos al modelo de neuroprogresión? Porque tengo que decirles que para la fase 2 y la fase 3, nosotros ya ahí sí usamos fármacos. Y uno de los fármacos a usar, que es de los viejitos que les contaba yo que apareció ya por la época de los 60, que es el litio, se ocupa mucho para evitar las ambas polaridades. Luego vienen las combinaciones para evitar llegar a estas progresiones tan graves que se observan abajo, o llegar a la cronicidad. Y aquí es donde me interesa ver. Fíjense que esta plática no es de psicofármaco, pero es importante tocarlo. Nosotros trabajamos en la parte de las polaridades en esto, el lado depresivo y el lado mánico. Para la parte, vamos a decir, medial, hay dos fármacos que se usan. La quetiapina, que déjenme decirles, es un antipsicótico que vino a cambiar y revolucionar a este grupo y se llama moduladores del ánimo, y el litio. El litio es viejito, es baratito, pero le tenemos miedo porque hay que estar evaluando, tengo que decir, niveles en sangre y hay que ver si no hay un efecto secundario. Lastimosamente en nuestro país no hay, quienes toman pues lo consiguen afuera. Pero del otro lado de la polaridad depresiva tenemos fármacos como el uso de la lamotrigina, que es un medicamento que nace como un anticonvulsivante y es un excelente fármaco modulador hacia el lado depresivo. Y del lado psicótico también tenemos inyectables como está la paliperidona, tenemos en vía oral también risperidona, pero si ustedes ven, hay un grupo de fármacos para eso. Para el lado depresivo a veces no nos funcionan. Una depresión que se ha visto muy recurrente, a veces evaluamos utilizar algo de esto, pero esto ya es más para la parte especializada. En psiquiatría trabajamos con guías prácticas clínicas, donde tenemos, por ejemplo, guías para lo que se llama primera línea. Solo puse el ejemplo para verlo porque son múltiples. En primera línea, para los cuadros que tienden a tener un poco de mayor energía o manía, está pues el litio, el valproato, la olanzapina, risperidona y aripiprazol. Tratamientos combinados, luego va una segunda línea, donde también hablamos de terapia electroconvulsiva porque puede llegar a usarse, y la tercera línea, donde podemos ver que son los antipsicóticos prácticamente de los típicos, que son los más antiguos, donde está el haloperidol y la clorpromazina. Importante de esto, déjenme decirles que nuestros pacientes tendrían que conocer los síntomas más específicos, por ejemplo, como la olanzapina. Efectos secundarios sabemos que es más el aumento del peso y los riesgos si hay antecedentes de diabetes, hiperlipidemia, el haloperidol igual,
Entonces tenemos que darles a conocer un poquito más sobre los efectos secundarios. Los efectos adversos en el litio, si ustedes ven a nivel cognitivo, pues prácticamente vemos muy poco, y hay estudios que dicen que el litio da neuroprotección y hay que tener cuidado de no hay que tener problema en utilizarlo, pero siempre tener ese cuidado de evitar malestar intestinal, alteraciones tiroideas. La lamotrigina, como pueden ver, no hay mayores alteraciones. Lo que hay que hacer es titularla adecuadamente, y el resto, como la quetiapina, que vamos a tener, su efecto secundario principal va a ser un poco la sedación a dosis bajitas y aumento de peso, que no en todos los pacientes puede estar. Reduciendo los síntomas y los efectos en lo que serían los antipsicóticos típicos que ustedes tienen al lado, prácticamente al lado izquierdo, casi eran aquellos efectos secundarios de un poquito rígido y lo veíamos como quieto al paciente, pero del otro lado, pues un poquito los que tienen cuidado con los que tienen antecedentes de diabetes y ganancia de peso. Importante sobre esto es que no solo es con medicación que vamos a tratar, tenemos que hacer algo importantísimo. Para tener el diagnóstico clínico, para el diagnóstico de un paciente bipolar, nosotros tenemos que hacer una evaluación clínica específica. Como médicos, nosotros evaluamos y descartamos con exámenes. Ustedes van a ver que se hacen exámenes, hay que hacer descarte de enfermedades médicas, electroencefalograma, tiroides, como vieron. Sí hay pruebas psicométricas que me pueden ayudar al diagnóstico, pero el diagnóstico específico es a través del ojo clínico. Por lo cual, a la par de ese diagnóstico viene la psicoeducación. En este caso, en psiquiatría es sumamente importante psicoeducar al paciente, que vean qué es esto, que el tratamiento debe de ser sí o sí para cuidar su cerebro. La terapia cognitivo-conductual es la que más ha funcionado, y por supuesto las intervenciones familiares enmarcadas en el enfoque psicoeducativo. La familia es esencial en esto, porque se han hecho estudios que hay gente que tiene este diagnóstico y es altamente productiva en el hecho de hacer su pintura. Por ejemplo, conocemos pintores famosos con este diagnóstico, pero ojo, ellos tienen un mecanismo como más maduro, pero se vio relacionado a que había habido un poco de mayor apoyo familiar. Pero los que no tienen apoyo familiar, los que tuvieron traumas en la infancia, los que hay abandono en todo este periodo de la infancia, se vio que este mecanismo que se disociaba y que nunca logró llegar a la madurez, hacen psicosis. Así que hay que tener un poco de cuidado. También se utiliza la terapia interpersonal y los ritmos sociales. ¿Qué podemos hacer si yo padezco esta enfermedad? Yo quiero que quitemos el concepto aquel que yo tengo que estar sin medicamentos para poder producir o estar elevado y que eso está súper bien. No, eso después me causa un momento grave de depresión, hay un desbalance y genera cambios físicos. No luche con su enfermedad, acepte. Tome sus medicamentos como están indicados. Los medicamentos guardados en la cajita o mentirse a sí mismo que se los toma no ayuda a nada. Conozca los efectos adversos de su medicina y vigílese usted mismo. Nosotros ocupamos un diario de emociones después de cierto tiempo de tratar al paciente para que reconozca cómo va su estado anímico en el mes o en la semana. Realice deporte o actividad física, que es importante, y duerma, porque en esto el no dormir es un factor de riesgo. Hay que dormir entre 7 y 9 horas. Sea lo más regular posible en las actividades diarias. Haga una estructura de lo que va a hacer y en donde incluya deporte y, por ejemplo, una dieta muy sana. Evite tomar bebidas en exceso con cafeína, alcohol y drogas, porque eso está prohibido. Hay que cambiar ese estilo de vida y confíe en su equipo médico, que es esencial. Hay mitos dentro de esta patología y dentro de esos mitos, vean que la gente dice pasar de la alegría a la tristeza es ser bipolar. Ya les expliqué que no, que hay que pasar de cierto umbral para que pasemos a síntomas específicos. Los estados eufóricos son momentos de genialidad. Déjenme decirles que no hay que buscarlos porque vamos a terminar tomando medicina o ingresados. La manía generalmente es la que nosotros ingresamos y se reconoce fácilmente. Tenemos que tener mucho cuidado. No es una patología grave,
déjenme decirles que este es un mito, es una condición médica que debemos tratar. Debe de mantenerse en tratamiento el paciente para poder mantenerse estable. Cada caso es individual, no todos los casos son iguales y lo que pretendemos es evitar la crisis para que el paciente se mantenga bien. ¿Se puede curar? No, lo que podemos hacer es mantenerlo estable, igual como en la diabetes o en la hipertensión. ¿Solo se trata con fármacos? Ya vimos que no. Se hace psicoterapia. Hay que hacer, por favor, que el paciente aprenda mucho sobre lo que es cuidar su salud, principalmente con ejercicio. La dieta paleo se ha asociado mucho a mejorar estos estados. Una dieta sana, verdaderamente, los nutracéntricos que se están utilizando, y verdaderamente tener un equipo adecuado para su tratamiento. Déjenme decirles, quiero terminar diciendo esta frase del doctor Gregorio Marañón, que decía que solo ser dignamente médico con la idea clavada en el corazón de que trabajamos con instrumentos imperfectos y con medios de utilidad insegura, pero con la conciencia cierta de que hasta donde no puede llegar el saber, siempre llega el amor. La psiquiatría es una de las ciencias que lo que trata es la parte emocional que a veces no se ve, pero el paciente entiende cuando uno precisamente está preocupado por su bienestar, y lo que más vemos es cuando el paciente está estable y se busca eso, la estabilidad y que se inserte en la vida social normal. Importante sobre esto, y no me puedo ir sin decirlo, saben ustedes que para retirar el estigma de este diagnóstico hay un Día Mundial del Trastorno Bipolar, el día 30 de marzo, que precisamente es el día de nacimiento de Vincent Van Gogh. Termino yo con con las pinturas de él, precisamente su autorretrato 1, pero también tengo que decirles, no solo son las figuras del pasado. En la actualidad, en algunos congresos llegan algunos de nuestros actores famosos como Catherine Zeta-Jones, que padece uno de estos, de los estados bipolares, y tiene calidad de vida tomando su medicina. Así que, bueno, muchas gracias por su atención.